Buenos días. Como estaba Santi dirigiendo, pensaba yo iba a tener que usar ese micrófono. No, menos mal. Qué hermoso poder cantar la palabra del Señor. Pensaba, cuando cantábamos esta última canción, el motivo por el cual hacemos tanto énfasis en la predicación y tanto énfasis en la palabra de Dios es porque creemos justamente que la Biblia es la palabra de Dios, que cuando abrimos las Escrituras, las enseñamos, Dios nos habla. Y por eso hacemos tanto énfasis en las Escrituras, porque es la palabra de Dios. Y si queremos que Dios nos hable, no tenemos que estar pidiendo nueva revelación, ni un sueño, ni nada de esas cosas, sino tenemos, Dios ya ha hablado por su palabra escrita y sigue hablando por su palabra escrita. Y por lo tanto, si queremos que Dios nos hable, debemos abrir las Escrituras. Y la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y Dios sigue hablando, ¿no?, por medio de ella. Así que les invito a leer sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículos 7 al 12. Gálatas 5, 7 al 12. Vamos a leer, luego oramos. Dice la palabra de Dios: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Oramos. Señor, damos gracias porque tú nos permites exponernos a tu palabra un domingo más. Señor, y como cada domingo venimos reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que necesitamos de tu gracia. Señor, agradeciéndote porque tú nos has dejado tu palabra y por medio de ella podemos conocerte, podemos amarte, podemos conocer tu voluntad, podemos ver qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Y tú conoces hoy en esta mañana nuestras necesidades, tú conoces lo que necesitamos, Señor, y por eso rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón según su necesidad, tu Espíritu Santo esté aplicando tu palabra a nuestras vidas, Señor, por favor. Y también te pedimos por aquellos que no te conocen, que tú en tu gracia los llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. No sé si les pasa, pero cuando nos suelen enseñar cosas que no consideramos que tengan mucha relevancia, no les solemos prestar atención. No sé si alguna vez les pasó en el colegio o en la universidad, cuando te enseñaron derivadas. Nunca sé para qué me enseñaron derivadas. Me quisieron hacer creer que era trascendental para mi vida. No sé cómo hacer una derivada, ni me acuerdo cómo hacer una derivada, pero me engañaron, me dijeron que era importante. Bueno, la verdad es que cuando nos suelen enseñar cosas que no consideramos importantes, no le prestamos atención. En el colegio, quizás en la universidad, nos esforzamos para, pasar la materia, aprobar, nada más. Ni me acuerdo lo que es una derivada, no sé. Aprobé la materia, pero no me acuerdo. Bueno, y pienso que lo mismo nos puede pasar al estar estudiando esta carta de los Gálatas. Podemos empezar a pensar que Pablo acá está
teorizando sobre ciertos temas teológicos que la realidad es que no tienen mucha importancia. Quizás alguien se preguntará, ¿no? ¿En qué me ayuda a entender la diferencia entre el pacto abrámico y el pacto mosaico en mi matrimonio? ¿De qué me sirve? ¿O de qué me sirve en la crianza de mis hijos? ¿O de qué me sirve para ser un mejor empleado? ¿O de qué me sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Con esta lucha contra el pecado, no sé, con la avaricia. ¿De qué me sirve entender la relevancia entre el pacto mosaico y el pacto abrámico? Podemos llegar a la conclusión, estudiando esta carta, de que, bueno, parece que Pablo está en una clase de teología bíblica que solo es importante para aquellos que le importa la teología, como las derivadas será importante, no sé, para los profesores de matemática. Pero cuando llegamos al pasaje de hoy, para mí ya ha sucedido, pero acá con mayor énfasis, todo esto cobra relevancia, porque empezamos a notar que Pablo no está teorizando sobre teología, sino Pablo está luchando con la falsa doctrina. Pablo no está acá sentado detrás de un escritorio con su taza de café, hablando, como suele decir, filosofando, ¿no? Enseñando ahí una teología que parece que no sirve para nada, sino que cuando abrimos este texto de hoy nos damos cuenta que Pablo nos abre su corazón. Podemos ver en este texto el corazón pastoral de Pablo y podemos ver que todo esto que Pablo está desarrollando no tiene que ver con enseñar algo que no sirve para nada, sino que tiene que ver con luchar contra la falsa doctrina. Pablo acá, si nos ponemos a pensar en Gálatas, no tenemos que ver a Pablo como un teólogo sentado tras un escritorio, sino que lo tenemos que ver a Pablo como un guerrero en el frente de batalla, peleando por el alma de estas personas. Pablo está genuinamente preocupado. Así que en esta mañana vamos a ver la manera de luchar contra la falsa doctrina, porque eso es lo que nos va a hablar este texto. Toda esta teología que Pablo desarrolla tiene que ver justamente con luchar contra la falsa doctrina. Así que al estar escuchando este mensaje, no tenemos que pensar que todo esto es teórico, que toda esta teología no sirve para nada, sino tenemos que pensar que toda esta teología nos sirve a nosotros, hoy en día, para luchar contra la falsa doctrina. Cuando vemos este texto no tenemos que pensar que se nos está advirtiendo sobre qué hacer si explota un volcán. Bueno, a mí no me importa saber porque no vivo en una zona volcánica, no planeo irme a Hawái de vacaciones ni a Islandia, así que no me interesa saber qué pasaría si explota un volcán. Bueno, acá Pablo nos está enseñando qué pasaría si explota un volcán. Pablo nos está enseñando sobre algo real que tiene importancia para nuestras vidas y es cómo luchar contra la falsa doctrina. ¿Cómo hacemos para luchar contra la falsa doctrina? La falsa doctrina no es un volcán para nosotros, porque no es algo que nunca va a pasar, sino es algo con el cual lidiamos a diario y cada vez más. La falsa doctrina se va a querer, ya lo hemos dicho muchas veces, y a veces parece algo como el cuento del lobo, ¿no? Viene el lobo, pero nunca viene. Y a veces parece que hablamos de la falsa doctrina como el cuento del lobo, pero no es el cuento del lobo. La falsa doctrina va a querer introducirse en la iglesia. Por eso, al estudiar este texto, toda la carta de los Gálatas, por supuesto, pero este texto en particular, Pablo nos va a enseñar cómo luchar contra la falsa doctrina. Necesitamos estar preparados. Así que vamos a ver esta mañana 5 maneras de luchar contra la falsa doctrina. 5 maneras de luchar contra la falsa doctrina que nos ayudarán a cuidar nuestra iglesia. Y la primera manera que Pablo da acá en el texto, la primera manera de luchar contra la falsa doctrina es entendiendo que los falsos maestros tratarán de confundir iglesias sanas. Y para mí eso es muy relevante. Entendiendo que los falsos maestros tratarán de confundir o de meter su falsa doctrina en iglesias sanas.
Por eso cuando hablamos de la falsa doctrina no tenemos que pensar en un volcán, que no nos va a pasar. No tenemos que pensar en la falsa doctrina que solamente se mete en iglesias que están por allá. No. La falsa doctrina o los falsos maestros tratan de confundir a iglesias sanas. Noten conmigo, por favor, versículos 7 y 8. Dice Pablo, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo está reconociendo que estos hermanos o que esta iglesia acá de Galacia eran iglesias sanas, eran iglesias bíblicas, eran iglesias que predicaban la verdad. Y lo notamos esto porque noten que Pablo les dice, vosotros corrías bien. Esa expresión, correr bien, es una metáfora para hablar de que ustedes andaban bien en la vida cristiana. Ustedes estaban correctamente. Ustedes eran teológicamente sanos, eran bíblicamente correctos. Pablo usa la metáfora de la carrera en varias ocasiones para hablar de la vida cristiana. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 14, Pablo dice, prosigo a la meta, y está hablando de una carrera, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En 1 Corintios 9, 24, dice, ¿no sabéis que los que corren, de nuevo una carrera, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Al final de su vida, Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas veces Pablo usa la metáfora de la carrera para hablar de la vida cristiana. La vida cristiana, Pablo la presenta como una carrera en la cual debemos esforzarnos, según Filipenses. Una carrera en la cual debemos procurar ganar. No estamos en un paseo comercial. Estamos en una carrera donde necesitamos ganar. La única diferencia es que no competimos contra otros, competimos contra nosotros mismos. Pero es una carrera donde estamos... Yo no he visto muchas carreras, pero en alguna ocasión he visto, ustedes también. El que va corriendo la carrera no va ahí corriendo, mirando la tribuna, se mira las zapatillas, se para, se ata los cordones. No hace eso. Está corriendo, hasta a veces ni siquiera mira al de al lado. Corre mirando a la meta porque necesita ganar. Bueno, esa es la metáfora que Pablo usa en la vida cristiana. Necesitamos estar esforzándonos. En Corintios habla de necesitamos estar luchando con el pecado para no quedar descalificados. Y Pablo introduce esta metáfora acá, cuando dice ustedes corrían bien, da la idea esa. No es que corrían bien en el sentido que iban ahí tranquilos paseando. Estas personas estaban corriendo a la meta con esfuerzo. Estaban yendo para ganar la carrera. Pero alguien se interpuso. Noten conmigo ahí, en el versículo 7. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Pablo da la imagen de que estas personas van corriendo la carrera y alguien de la tribuna se mete para hacerlos tropezar. La diferencia entre este texto y Hechos 20, que Pablo le dice en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso en Mileto, que de ellos mismos iban a levantar falsos maestros. Pero en el caso de los Gálatas, parece que estos falsos maestros no habían surgido de ellos, sino que se habían metido del exterior, o sea, de afuera se habían introducido. Por eso Pablo usa esta imagen. Ustedes estaban corriendo la carrera, iban a toda velocidad, estaban dando la vuelta para ganar y alguien se interpuso para hacerlos tropezar. Y dice claramente que estas personas, estos judaizantes, se introducen para que no obedezcan la verdad. La verdad, ahí la expresión, la frase la verdad, es una referencia al Evangelio, por supuesto. Pablo dijo en Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La misma expresión, la verdad, la misma palabra, la usó en Gálatas 2:14 para hablar de la verdad del Evangelio. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio.
Bueno, acá no usa evangelio, usa solamente la verdad, no dice la verdad del evangelio, la verdad. Pero está hablando Pablo de la verdad del evangelio. Estas personas se introdujeron en la iglesia de afuera para desviar a los gálatas del evangelio. Ahora, noten que Pablo dice ahí en el versículo 7, dice, para no obedecer la verdad. Y también es llamativo. En las Escrituras, obedecer la verdad, creer la verdad, obedecer el evangelio, creer en el evangelio, son sinónimos. El evangelio, nosotros a veces lo vemos el evangelio como una invitación a un cumpleaños, ¿no? ¿Querés venir a mi cumpleaños? Y como que Dios te dice, ¿querés venir al cielo conmigo? Pero el evangelio, más que como una invitación a un cumpleaños, el evangelio es un rey enviando a sus embajadores para establecer las condiciones de paz. Eso es el evangelio. Dios manda a sus embajadores a que establezcan, a que digan los términos de paz. Entonces el evangelio es sinónimo a un embajador que viene y dice, el rey ha puesto los términos de paz. Ustedes son sus enemigos, pero él ha determinado los términos. Todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en su Hijo, tienen vida eterna. Pero los que rechazan los términos de paz serán condenados eternamente. Por eso el evangelio no es una invitación a un cumpleaños, es un mandato a obedecer. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. A veces usamos la frase, ¿no? Dios está ahí esperando afuera como un señor, como un caballero. No, Dios es el Rey de Gloria. Y Él ha enviado a sus embajadores, nosotros, los creyentes, a anunciar estos términos de paz. Por eso acá usa la expresión obedecer, porque obedecer y creer son sinónimos. El evangelio no es algo que se cree de manera intelectual, no es algo a lo cual se asiente de manera intelectual. El evangelio es un mensaje que se abraza, es un mensaje que se sigue. Creer en Cristo, seguir a Cristo son sinónimos. Cuando hablamos de creer en el evangelio, hablamos de poner tu confianza en Cristo. Cuando hablamos de obedecer la verdad, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de seguir la verdad. Me encanta cómo lo dice un escritor. Mientras que en el español tendemos a pensar que persuadir o creer son actos o estados intelectuales que no conducen necesariamente a la acción, esa distinción rara vez está presente en griego. Ser persuadido o creer era equivalente a actuar en consecuencia a la luz de esta persuasión o creencia. Y ese es probablemente el sentido en este texto. O sea, Pablo dice que estas personas se introducen para que no obedezcan a la verdad. Y eso tiene relación con lo que estos falsos maestros querían hacer. Los falsos maestros no querían solamente que los gálatas teoricen sobre la circuncisión. O sea, los falsos maestros no querían que simplemente los gálatas dijesen, mirá qué bueno la circuncisión, qué lindo esto, está bueno. No, quería que se circunciden. No querían que digan, mirá, nunca lo pensé lo del pacto mosaico. Puede ser. No. Querían que se sometan al pacto mosaico. Dice, ahí noten conmigo, en capítulo 4, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que tengáis celos por ellos. O sea, los falsos maestros no quieren solamente que ustedes asientan intelectualmente a ciertas falsas doctrinas. Quieren que abracen esas falsas doctrinas. Quieren que sigan esas falsas doctrinas. Quieren que esa falsa doctrina impacte en sus vidas. Y Pablo les advierte acá a los gálatas que estos falsos maestros no son de Dios. No son de Dios. Noten conmigo ahí en el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aceptar el mensaje de estos falsos maestros que predicaban la circuncisión era lo mismo que rechazar a Dios. Pablo usa acá el tiempo presente, que os llama, lo cual da la idea de que
de que Dios los está llamando constantemente, ¿no? Está haciendo énfasis en que el mensaje del Evangelio no es un mensaje que se creyó en un momento en el pasado y ya está, sino es un mensaje que se cree de manera continua. Por eso la imagen de la carrera. El Evangelio es como una carrera, no es como sacar un ticket para ver la carrera. Porque vos sacás el ticket para correr la carrera y ya está, ya lo tenés listo. Pero tú cagás de lo que querés. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es correr la carrera, porque es algo que se hace de manera continua. Y Pablo dice que estos falsos maestros se metieron para entorpecerlos, pero Pablo les aclara que estas personas no son de Dios, no son de Dios. Se metieron de afuera, pero no son competidores verdaderos. El problema con la falsa doctrina, el gran problema, es que nos hacen pensar que vienen de Dios. Ese es el problema. Si alguien viene a vos y te dice, te vengo a dar un mensaje de parte de Buda, bueno, muchas gracias, ya, seguí tu curso. O sea, ya sabemos que es falsa doctrina. El problema es cuando se presentan diciendo, te vengo a hablar de Cristo. Ahí está el problema. Ese es el peligro. Estos falsos maestros se presentaban diciendo, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén. Venimos a hablarte de la ley, lo cual está en la Biblia. Venimos a hablarte de la ley. Ahí está el problema. Por eso decimos que la falsa doctrina atacará a iglesias sanas. Va a atacar a iglesias sanas. Sería incongruente para nosotros pensar que todas estas advertencias es como el cuento del lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, pero nunca viene. O es incongruente pensar que esto se trata como dar una advertencia sobre un volcán. No. A veces pensamos, ¿no? La falsa doctrina a esta iglesia, ni por la puerta se va a atrever a pasar. No, ni mucho menos va a querer ingresar. Pero la realidad es que, lamentablemente, la falsa doctrina no es solo para iglesias que nacieron desviadas, no es solo para iglesias que nunca tuvieron una doctrina muy sólida, sino que la falsa doctrina se trata de meter en toda iglesia. Leemos en 1 Juan 2:22 cómo Juan luchó contra una especie de gnosticismo. Dice 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 2 Tesalonicenses, Pablo estaba luchando contra un falso concepto de la segunda venida. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En Judas 4, Judas está luchando contra una especie de libertinaje. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y noten lo que hacen estos hombres, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:12, Pablo está luchando contra un falso concepto de la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? En 1 Timoteo capítulo 4, Pablo está luchando contra una especie de ascetismo. Prohibirán casarse, etc. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, la iglesia de Pérgamo dejó entrar la falsa doctrina de los nicolaitas. Y la mayoría de estas iglesias, no todas, la mayoría han sido fundadas por apóstoles. Verdaderos, ¿no? Apóstoles verdaderos. Por lo cual mi pregunta es si nosotros vemos tanto la falsa doctrina en el Nuevo Testamento, aún teniendo a Pablo, a Pedro, ¿cómo podemos pensar que es el cuento del lobo? Nosotros tenemos que entender que va a haber obstáculos para tratar de desviarnos de la verdad. Dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina,
por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto nos da la idea de un general planificando la estrategia de guerra. Por lo tanto, según lo que vemos en las Escrituras, la falsa doctrina va a querer meterse, pero no va a meterse diciendo: hola, ¿qué tal? Los vengo a engañar, vengo a esparcir mi falsa doctrina. Sino lo va a hacer de manera sutil, lo va a hacer de manera que no nos demos cuenta. Por eso necesitamos estar preparados. Por eso ahora, claro, cobra relevancia toda la teología que Pablo expuso. Si no estamos creciendo en la teología, si no estamos aprendiendo, no estamos descubriendo cosas nuevas, no estamos profundizando en nuestro estudio personal de las Escrituras, por supuesto que la falsa doctrina nos va a engañar. No basta con mirar 3, 4 videitos por internet. No basta con pensar, bueno, nuestra iglesia tiene una declaración de fe sana. No basta con eso. Sino que necesitamos tomar en serio las advertencias. Hoy nosotros, por gracia del Señor, podemos decir que vamos corriendo bien. O sea, no somos perfectos, ni mucho menos. Pero estamos tratando de agradar al Señor. Estamos tratando de someternos a la palabra de Dios. Y si los falsos maestros se introdujeron en Galacia, en las iglesias ahí de Galacia, ¿por qué pensamos que no nos va a pasar? Entonces nosotros tenemos responsabilidades como miembros de esta iglesia. Tenemos la responsabilidad de estar con la guardia en alta. Tenemos la responsabilidad de estar nosotros velando por lo que se enseña en la iglesia, por todo lo que puede llegar a entrar en la iglesia. Necesitamos estar velando, necesitamos estar atentos. Cuando alguien está empezando a creer algo que no es sano, bueno, necesitamos estar atentos para enseguida explicarle, enseguida exhortarlo, enseguida animarlo, pero también para eso nosotros necesitamos estar preparados. No podemos estar todo el tiempo, primero y principal, no podemos estar todo el tiempo diciendo, bueno, andá a preguntarle a fulano, andá a preguntarle a mengano. Primero no podemos hacer eso. En segundo lugar, si nosotros no estamos, la realidad es esta, si nosotros no estamos preparados, cuando haya alguien introduciendo falsa doctrina, no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Porque no estamos preparados. Entonces necesitamos entender que la falsa doctrina va a tratar de meterse en la iglesia y para eso nosotros necesitamos conocer las Escrituras, como hemos dicho en alguna ocasión. Para conocer los billetes falsos, los que los reconocen no están estudiando todos los billetes falsos que puede llegar a haber, estudian los verdaderos. Cuando viene algo falso y no se conforma al verdadero, ya saben que es falso. Bueno, de la misma manera nosotros necesitamos estar estudiando, profundizando. Vos tenés que tomarte en serio el estudio de las Escrituras. Entonces, cuando vos estés tan inmerso en las Escrituras y alguien te diga algo no sano, vos vas a poder decir, no, eso no está bien, eso no está bien. Eso que está diciendo no es correcto, déjame que te explique. Bueno, si es un creyente genuino, bueno, va a aceptar la instrucción, pero necesitamos estar preparados. Entonces, la primera estrategia, lo primero que necesitamos comprender para luchar contra la falsa doctrina es entender que tratarán de confundir a iglesias sanas. Nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos estar con la guardia en alta para poder rechazar la falsa doctrina. En segundo lugar, la segunda manera de luchar contra la falsa doctrina es reconociendo que sembrarán de manera sutil. Reconociendo que sembrarán de manera sutil. Noten conmigo en el versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La falsa doctrina siempre será un ataque al evangelio. Siempre la falsa doctrina es un ataque al evangelio. ¿Por qué? Porque si no hay evangelio, no hay iglesia. Pablo ya fue muy claro, muy claro y muy duro, ahí en capítulo 5. Si se circuncidan, Cristo no les aprovecha de nada. Muy tajante en cuanto a la verdad del evangelio. Si vos creés que la salvación es por obras, estás perdido. Ya, tajante, tras una línea muy clara. Ahora, la falsa doctrina, ¿qué va a querer hacer? De manera sutil
de manera muy sutil, tratar de socavar el Evangelio. Porque si nosotros mañana nombramos a Jesús y aún decimos que tenemos que ser buenas personas, pero no predicamos claramente el Evangelio, entonces no hay iglesia. Si nosotros le decimos a las personas que para que Dios los ame tienen que dar sus diezmos, entonces ya no estamos predicando el Evangelio. Ya estamos predicando una salvación por obras. Si nosotros decimos a las personas que para que Dios los ame tienen que ser buenas personas, entonces ya no estamos predicando el Evangelio. El Evangelio es tan precioso que donde nosotros lo queremos agregar algo, lo arruinamos. Por eso Pablo dijo, si se circuncida nada les aprovecha a Cristo. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tanto problema si me circuncido? No, el Evangelio es puro, es perfecto. Donde vos querés añadirle algo, lo arruinás. Y lo que trata de hacer la falsa doctrina justamente es añadir sutilezas. Acá en los Gálatas hay una gran sutileza, porque las personas hablaban de Jesús, los falsos maestros. Hablaban de creer en Jesús. Solamente que además de creer en Jesús, tenés que obedecer la ley, el pacto mosaico. Solamente que además de creer en Jesús, tenés que circuncidarte. Fíjense qué detalle, que parecería mínimo, pero Pablo les dice, si ustedes se circuncidan, o sea, si alguien cree ese falso evangelio, va al infierno. Miren qué sutil, algo mínimo. Por eso Pablo acá usa la expresión de un poco de levadura. Para destruir el evangelio no necesitas sacar a Jesús y poner a Buda. Necesitas agregarle algo, una cosita mínima, ya está. O quitarle algo. Solo para ser salvo necesitas repetir esta oración. Nada más. Nada más que eso. Salvación sin arrepentimiento. Solo necesitas levantar tu mano. Si vos levantás tu mano, ya sos salvo. Si vos pasás al frente, ya sos salvo. Y no estoy hablando de personas que predican el evangelio y hacen un llamado al frente. Eso no hay problema, está bien. No estoy hablando de personas que predican el evangelio y hacen repetir una oración. No hay problema con eso. Estoy hablando de personas que no predican el evangelio y lo único que dicen es, Jesús te ama. ¿Vos querés aceptar el amor de Jesús? Levantá tu mano. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la ira de Dios? ¿Dónde está el infierno? En ningún lado. Eso fue todo el mensaje del evangelio. ¿Querés recibir a Jesús en tu corazón? Levantá tu mano. Imagínense que voy a una tribu que nunca escuchó el evangelio y les digo, ¿quieren recibir a Jesús? Levanten su mano. Y todos levantan la mano. ¿Son salvos? No, porque no hay un evangelio ahí. No hay, distinto de vuelta, que yo predique el evangelio claramente y diga a alguien, bueno, si quieres recibir a Jesús, levanta tu mano. Bueno, eso es otro tema, no estoy hablando de eso. O que te predique el evangelio y digas, bueno, si quieres recibir a Jesús, haz esta oración. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando el evangelio se resume a levantar tu mano o a pasar al frente. No hay una explicación del evangelio. Qué sutil, qué sutil. Le sacamos algo al evangelio y ya deja de ser evangelio. Por eso Pablo acá habla de un poco de levadura, un poco de levadura. Y a mí me llama la atención cuando estudiamos Gálatas que Pablo se pase 2 capítulos enteros, 2 capítulos, hablando de sí mismo. 2 capítulos enteros. Hablando de su conversión, hablando de su visita a Jerusalén, hablando de su altercado con Pedro. Parecería, hasta por momentos, parecería ya como nosotros le diríamos, medio orgulloso Pablo, ¿no? 2 capítulos, tiene 6 capítulos. 2 capítulos, Pablo, ¿te la pasás hablando de vos? Bueno, eso es porque nos podemos imaginar la sutileza de estos falsos maestros. Llegan a Galacia, a las iglesias ahí de Galacia, y le dicen, yo escuché que Pablo no es un apóstol verdadero. No estuvo con Jesús él, no fue de los 12. A mí me llegó la información de que la iglesia de Jerusalén no está muy contenta con el ministerio de Pablo. Sutilezas. Porque si ellos logran no atacar el mensaje que Pablo predica, ellos logran atacar a Pablo. ¿Quién les llevó el evangelio a ellos? Pablo. Si ellos desacreditan a Pablo, ¿qué van a hacer acto seguido?
desacreditar el mensaje que Pablo les predicó. Nos podemos imaginar sutilezas. Por eso el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Mateo 16:11 que se guarden de la levadura de los fariseos. Porque la falsa doctrina siempre tiene que ver con cositas pequeñas, muy pequeñas. Alguien se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Me parece que esto no es de Dios, Esto no es de Dios, porque yo veo orgullo en tal persona. Sutilezas. Cosas que no se pueden comprobar. A mí me llama mucho la atención. Muchísimo. Y algo en lo que vengo pensando bastante. Es la música. La música. Y me llama la atención cómo cantantes sanos, ¿no? O sea, que quizás escuchamos, cantan canciones con personas apóstatas. ¿Cómo puede ser? Apóstatas. No estoy hablando con, quizás no tenemos la misma doctrina al 100%, no estoy hablando de eso. Con personas apóstatas. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces en las iglesias pasa eso, ¿no? Como cantamos esta canción de tal músico cristiano. La verdad que el músico es apóstata, pero la canción es buena. Pero ¿qué importa si la canción es buena? Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros miramos el carácter de los pastores que nos enseñan y no miramos el carácter de los cantantes. ¿Cómo puede ser? Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces pasa con personas famosas. Tal persona es famosa, bueno, pero por ser famosa no la hace bíblica. Bueno, habla de Jesús, a veces dice algunas herejías, a veces no, a veces predica y me hace llorar, y a veces se manda una que nada que ver, y entonces ¿para qué lo escuchás? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, necesitamos entender que la falsa doctrina no va a venir acá a patear la puerta y va a decir, la salvación es fe más obras. No, la falsa doctrina va a sembrar y nosotros necesitamos estar atentos porque son cosas diminutas, muy diminutas. Alguien te dice, no hay que hablar tanto del infierno, me parece. Automáticamente, ya eso me prende una lamparita. ¿Para qué estás queriendo decir? No, bueno, que hace 20 sermones que viene hablando del infierno y quizás podrían hablar de otro tema. Bueno, eso está bien. Eso es una cosa. Pero cuidado. ¿Por qué decís que no hay que hablar tanto del infierno? No hay que hablar tanto del pecado. Esto es raro. ¿Por qué me está diciendo hablar? Son sutilezas. Pero si nosotros las dejamos pasar, terminan dañando la iglesia. Por eso dijimos 5 maneras de luchar contra la falsa doctrina. La primera manera es entendiendo que atacarán iglesias sanas, versículo 7 y 8. En segundo lugar, reconociendo que sembrarán de manera sutil, versículo 9. En tercer lugar, la tercera manera de luchar contra la falsa doctrina es sabiendo que Dios preservará a los verdaderos creyentes. Esto es importante. Para luchar contra la falsa doctrina necesitamos estar convencidos de que Dios preservará a los verdaderos creyentes. Noten versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, Pablo está convencido de que aquellos que son verdaderos creyentes no van a escuchar a los falsos maestros. Él advirtió muy duro, noten conmigo ahí en capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muy, muy duro, ya predicamos esos textos, muy duro. Pero ahora Pablo lo equilibra. Se dan cuenta en el versículo 10. Pero yo estoy seguro de que ustedes no van a seguir a estos falsos maestros. Yo confío respecto a vosotros que ustedes no van a pensar de otra manera. ¿De dónde sale esta convicción? Bueno, de Filipenses 1:6, ¿no? Aunque se escribe después, pero ya Pablo tiene esa teología, por supuesto.
que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pablo estaba seguro que los verdaderos creyentes no van a desviarse. Por eso, para nosotros luchar contra la falsa doctrina, tenemos que estar convencidos de que Dios va a preservar a su pueblo. Porque recién hablamos de las estrategias de los falsos maestros, ¿no? Van a atacar iglesias sanas, se meten de manera sutil, y lo que te puede empezar a pasar, lo mismo que me pasa a mí, es decir, bueno, ya todo está perdido. Ya está, ¿no? Ya todo está perdido. La verdad que el diablo es tan astuto, ha hecho caer a tantos, ha desviado a tantas iglesias, que la verdad que ya no tiene mucho sentido pelear por la falsa doctrina. No sé si te pasa, pero cuando hablas con una persona de 30 años en el Evangelio, que estuvo por muchas iglesias sanas, y te empieza a decir, sí, yo estuve en tal iglesia hermosa, sana, y se desvió. Y en esa hermosa iglesia se desvió, y se desvió, y se desvió, y se desvió. Y ya vos estás ahí y decís, y bueno, a nosotros cuando nos toca. A nosotros cuando nos toca. Porque es verdad, uno empieza a perder la esperanza. Ves lo que la Biblia dice, mirás a tu alrededor, ves tal pastor que una bendición se desvió, tal es una bendición se desvió. Estoy leyendo tal libro, tal pastor, sí, pero sabes que ya se desvió. No puede ser. Empezamos, ¿no? Empezamos a perder la esperanza. Empezamos a caer en una especie de escepticismo. Entonces podemos, de cierta manera, si nosotros perdemos la perspectiva de que Dios va a preservar a su pueblo y va a guardar a los suyos de la falsa doctrina, si nosotros perdemos esa perspectiva, entonces pensamos que Satanás va a ganar. Y entonces nos resignamos. Bueno, tratemos nosotros de ser fieles mientras estemos nosotros. Y bueno, cuando ya no estemos más, bueno, qué sé yo, que nuestros hijos busquen otra iglesia como buscamos nosotros. Ya está. ¿Qué va a hacer? Es cuestión de tiempo. Eso nos pasaría. Si nosotros, si no equilibramos esto, porque desanima, ¿no? Pensar que es de manera sutil, pensar que tantas iglesias sanas se han desviado, aún Jesús advierte a las iglesias de Apocalipsis y no perseveraron la mayoría. A pesar de las advertencias, la mayoría no perseveraron. Entonces empezás a ver todo eso, empezás a ver la iglesia de Éfeso, mismo en Apocalipsis, 30 años después, desviada, empezás a ver tanto que ya empezás a perder la esperanza. Y decís, bueno, ya no tiene sentido. Tratemos de ser fieles, pero tampoco nos matemos, porque no tiene mucho sentido. Tratemos de ser fieles, pero bueno, hasta ahí nomás, digamos, ¿no? Como mantengamos en estado, digamos, pero ya está. Pero no es así, no es así. Pablo tiene confianza. Pablo sabe que Dios va a preservar a su pueblo. Por eso nosotros, cuando trabajamos en la iglesia, nosotros tenemos que trabajar pensando en la próxima generación. Nosotros tenemos que trabajar, no de ninguna manera pensando, bueno, mientras nosotros estemos acá y la iglesia sea sana y cuando no estemos más, que los demás se arreglen. No. Nosotros deberíamos trabajar pensando en que cuando nosotros ya seamos grandes, haya 50 iglesias sanas. 100 iglesias sanas por acá alrededor. Que podamos recomendar iglesias sanas a gusto y piacere. ¿Vos qué sos? Premilenial dispensacional, anda aquel. Vos sos premilenial pretribulacional, podés ir a esa iglesia. Sería hermoso, ¿no? En un sentido, digamos. Que haya muchas iglesias sanas, en plena comunión entre todas las iglesias, quizás con diferencias en puntos secundarios, no importa. Pero sería hermoso. Y en un sentido nosotros deberíamos trabajar para eso. Ahora, para trabajar para eso, necesitamos tener la convicción de que Dios va a ganar la batalla. De que Dios va a preservar a los suyos. Necesitamos tener la confianza de Pablo y nos esforzamos. Y a veces parece que la falsa doctrina nos va a aplastar. Y este cae y aquel se desvíe. Pero nosotros seguimos luchando porque confiamos en Dios. No es que somos mejores que ellos, no es que somos más inteligentes, que somos más fuertes. No. Estamos acá aferrados a la verdad del Evangelio, aferrados al Señor, aferrados a que Dios va a preservar a los suyos. Pablo describe a estos falsos maestros ahí, noten, como los que los perturban, porque justamente eso hace la falsa doctrina. La falsa doctrina te perturba la mente, te creíste, a un verdadero creyente estoy hablando, ¿no? Todo el tiempo creíste algo y te introducen esta falsa doctrina de manera sutil y vos quedás confundido. Me acuerdo hace muchos años, vi un video del pastor MacArthur, hablaban del pastor MacArthur,
Y no sé, él dijo algo de la marca de Apocalipsis, no me acuerdo qué dijo. Y empezamos a hacer videos diciendo, no, en realidad él dijo esto porque se asoció con tal empresario que está haciendo el chip para meterse no sé dónde. No lo puedes creer, no lo podías creer. Pero si vos estás firme, y ya otros te hablaban mal de MacArthur, y vos estás firme, mirá ese video y decís, ¿cómo puede ser? Mirá, yo pensaba que era un... Y entonces este era un hereje también. Y quedás ahí, ¿no? Flotando en el aire. Confunden a los verdaderos creyentes. Los perturban, eso hace la falsa doctrina. Pero la victoria la tiene Dios, porque note lo que dice Pablo ahí. Más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Quien quiera que sea. El punto es que Dios va a ganar la batalla y Dios va a juzgar a los falsos maestros. Dios los va a juzgar. Dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y se usa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice Jesús en 2:20, Apocalipsis 2:20, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios dice, yo la voy a juzgar. En 1 Corintios 13:17 dice el apóstol Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios no es el cuerpo físico, el templo de Dios ahí es la iglesia, por contexto. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El punto acá es, Dios no va a dejar impune a los que quieren sembrar falsa doctrina. Dios no los va a dejar impune. En Mateo 18:7 dijo Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La expresión ay es una expresión de juicio. Lo mismo hacían los profetas. Ay de aquel hombre, juicio para esa persona. Entonces nosotros tenemos que equilibrar la verdad de que la falsa doctrina va a querer meterse y lo va a hacer de manera sutil. Lo tenemos que equilibrar siendo conscientes de que la victoria la tiene Dios y de que Dios va a juzgar a esas personas. Porque si no somos conscientes, también nos podemos volver paranoicos, ¿no? Entonces estás ya desconfías de todo el mundo, ¿no? Y alguien te dijo, no sé, qué sé yo, le hablé a tal persona del amor de Jesús. Seguro me está hablando del juicio. Acá nos volvemos paranoicos. Entonces, no es la idea. O sea, luchamos contra la falsa doctrina, nos esforzamos, pero Dios tiene la victoria y en última instancia Dios va a juzgar. Entonces nosotros, claro, intervenimos cuando hay algo claro y cuando hay cosas claras, bueno, el Señor va a juzgar. Y me encanta la frase ahí, cualquiera que sea. No importa si son los pastores de la iglesia, si son los diáconos, si son el ministerio de alabanza, si son los ministerios, no importa. El que sea, Dios se va a encargar de esa persona. No importa si es una persona conocida o no conocida. A veces pensamos, bueno, pero tal persona es muy conocida, es un falso maestro y es muy conocido. Y te da bronca, lo escuchás hablar de la falsa doctrina, te da bronca. Tranquilo, Dios se va a encargar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que tenemos que hacer, estudiamos las Escrituras, predicamos la palabra, nos amamos, nos esforzamos por extender el Evangelio y esa es una manera de estar atentos. Y cuando viene algo que no suena bien, ya eso va a saltar. Me encanta lo que dice un escritor. Dice, en lugar de confesar ignorancia sobre la identidad del líder, porque Pablo dice cualquiera que sea. Entonces algunos dicen, bueno, es que en realidad Pablo acá dijo eso porque no conocía al líder de esta herejía. Pero dice este autor, dice, en lugar de confesar ignorancia sobre la identidad del líder, Pablo resalta la imparcialidad de Dios en el juicio. Nadie que enseñe falsedad será exonerado en el juicio de Dios. Su reputación o estatura será irrelevante. Si introduce su enseñanza destructiva en la iglesia, no serán perdonados en el último día. Quien quiera que sea. No nos importa si es un gran teólogo, si es un muy famoso, no importa. Cualquier persona que se atreva a querer desviar la iglesia, Dios la va a juzgar. Dios está mirando, Dios está velando. Entonces, eso nos trae tranquilidad. No es que no hacemos nada,
pero nos trae. No estamos acá paranoicos. Así que dijimos, en primer lugar, la primera manera de luchar contra la falsa doctrina es entendiendo que atacarán iglesias sanas. En segundo lugar, reconociendo que sembrarán de manera sutil, versículo 9. En tercer lugar, sabiendo que Dios preservará a los verdaderos creyentes. En cuarto lugar, recordando la locura de la predicación. Recordando la locura de la predicación. Noten conmigo ahí en el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. No tenemos todo el contexto exacto de las acusaciones, pero es muy probable que los judaizantes estén diciendo que Pablo predicaba la circuncisión cuando estaba con los judíos y predicaba la incircuncisión cuando estaba con los gentiles. Que Pablo cambiaba el mensaje según la conveniencia del oyente. Pero Pablo, ¿recuerdan lo que dijo en capítulo 1? Si yo tratara de agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Es excluyente. Si yo en realidad estoy cambiando el mensaje según la audiencia que tengo, o sea, si vos sos judío te predico la circuncisión, si vos sos gentil te predico la incircuncisión, si yo estoy haciendo eso, entonces no puedo ser siervo de Dios. En realidad eran los Gálatas, los falsos maestros, según 6.12, capítulo 6, versículo 12, los que predicaban la circuncisión para no ser perseguidos. Pero parece que estas personas lo estaban acusando de Pablo, y Pablo dice, si yo todavía predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución? ¿Por qué soy perseguido? Probablemente todavía predico la circuncisión. Algunos se inclinan a pensar a que Pablo, antes de ser creyente, por supuesto, trataba de hacer prosélitos judíos. Él era como un evangelista judío, vamos a decir así. Entonces, obviamente, predicaba la circuncisión. Entonces, Pablo está diciendo, si yo todavía hago eso, como cuando era creyente, si yo todavía predico la circuncisión, entonces, ¿por qué soy perseguido? Porque la Biblia nos dice que el evangelio es locura. Es locura. Es locura para los griegos, los judíos. Es tropezadero. Es locura para los griegos. Es tropezadero para los judíos. El evangelio es un escándalo. Es el evangelio, es un escándalo. Entonces Pablo está diciendo, si yo predico la circuncisión todavía, ¿por qué soy perseguido? Porque dice, noten ahí, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si yo no estuviese predicando yo predicase, mejor dicho, la circuncisión, entonces, ¿por qué me persiguen? Ya está, ya lo tropezadero para un judío ya fue quitado. Cuando vos predicabas la crucifixión al Mesías crucificado, era tropezadero para un judío. Para un judío, el Mesías crucificado, impensado, jamás. Pero los falsos maestros tratan de quitar todo aquello que sea ofensivo para las personas. Por eso decimos que la manera de guardarlos contra la falsa doctrina es recordar la locura de la predicación. Necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar de que el evangelio no es un mensaje que a la gente le va a caer bien. Necesitamos recordarlo. Porque si no, nosotros podemos empezar mirá cómo esta iglesia crece, mirá nosotros, y bueno, quizás hay algo que estamos haciendo mal, entonces vamos a cambiar un poquito el mensaje. Si yo le digo a una persona que va a ir al infierno, capaz es muy ofensivo. Si yo le digo que su situación de pareja es fornicación, a los cuales Dios juzgará, capaz es muy ofensivo, entonces mejor no le digo nada, y andamos ahí con pie de plomo, ¿no? Tratando de adornar el evangelio para que a las personas les caiga bien. No. Nosotros, para luchar contra la falsa doctrina, necesitamos entender de que el evangelio es ofensivo. El evangelio es ofensivo. Tratamos de no ser ofensivos nosotros. Le sonreímos, ¿no? Cuando le predicamos, le ponemos un tono dulce de voz. Pero vos le podés decir muy tranquilo, y bueno, pero si no querés vas al infierno. Y bueno, le podés, si querés sonreír, no sé, hacerle caritas. Pero es duro. Le está diciendo, mirá, vos, igual que yo, ¿no? Por supuesto, igual que yo, sos un desastre. Has quebrantado la ley de Dios de punta a punta. Has ofendido a Dios.
No, pues yo, mirá, ¿qué me estás diciendo? Tengo mi esposa, mis hijos, soy una buena persona. No, sos una buena persona. Y eso es ofensivo. Es ofensivo. Le estás diciendo a una persona, mira, la verdad es que no podés salvarte por vos mismo. No puedes hacer buenas obras. Pero para que, si yo me bauticé cuando tenías 12 años, bueno, no importa si te bautizaste o no te bautizaste. Pero si no te arrepentís y crees en el Señor, te espera la condenación. Es ofensivo. Es ofensivo. Tenés que volverte de tus pecados a Cristo. ¿Vos querés decir que yo deje a mi pareja, que no es mi esposa, que la deje? ¿Eso me está diciendo? Yo estoy diciendo que tenés que volver de tus pecados a Cristo. Tenés que volver de tus pecados a Cristo. Eso tenés que hacer. Y si, claro, obvio, implica eso. Claro que sí. No. Es ofensivo. Es completamente ofensivo. Entonces, necesitamos recordar, para luchar contra la falsa doctrina, que el Evangelio es ofensivo. Tratamos de ser lo más amable, cordial posible con las personas. No sonar orgullosos, no sonar arrogantes. Pero no lo vamos a poder evitar. Mirá, vos le estás hablando a la persona, mirá qué interesante hablar con vos. Y en un momento estás luchando en tu mente. Le tengo que decir que si no se arrepiente va al infierno. Se lo tengo que decir. Y estás ahí por la persona, mirá qué lindo hablar con vos, ¿cuánto sabés? Y estás ahí luchando en tu mente, ¿qué hago? Bueno, necesitas recordar. Mirá, sí, yo entiendo lo que vos me decís. No, porque yo de chiquito fui a la iglesia, un montón de cosas, ¿no? Y necesitas parar a la persona y decirle, mirá, yo te escucho, te entiendo, pero lo que vos creés no es el Evangelio. Completamente ofensivo. Pero necesitamos justamente, la falsa doctrina, ¿qué hace? Acomoda el mensaje. Te lo endulza para que no te caiga tan mal. Bueno, no hablemos de arrepentimiento para que la persona no se ofenda. Necesitamos recordar, hermanos, estamos predicando un evangelio que es necedad para el hombre. Estamos diciendo que la manera de ser salvos es creyendo en alguien que murió hace 2000 años en una cruz y que resucitó al tercer día. Vos le podés hablar a una persona cuando la evangelizás, y yo lo he hecho, de las teorías de la evolución, y le refutás la evolución, le refutás esto, y le refutás, pero en toda esa refutación en algún momento tenés que hablar de Jesús. Y todo, cuando la persona está escuchando hablar de la ciencia y del diseño inteligente, vos parecés muy inteligente. Y capaz la persona está maravillada con vos. ¿Cuánto sabés? Hasta que le decís, pero dejame hablarte de Jesús. No, eso es para tontos. Eso es para gente débil. Pero esa es la única verdad que puede salvar a una persona. Entonces, decimos que necesitamos entender que la falsa doctrina atacará a iglesias sanas. Necesitamos reconocer que van a tratar de sembrar de manera sutil. Necesitamos saber que Dios va a preservar a los verdaderos creyentes. Necesitamos recordar que el Evangelio es una locura. Y en último lugar, versículo 12, brevemente. Y quizás es la conclusión de todo esto. Necesitamos oponernos firmemente. A la falsa doctrina. Noten versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La expresión de Pablo acá es muy dura. La frase ojalá es un deseo. Dice un escritor, este versículo contiene lo que se ha llamado la más cruda y ruda de todas las declaraciones de Pablo que existen. No hay declaración más dura que esto. Ya dijo en 4:30 que echen a los falsos maestros. Ya dijo en capítulo 1, versículos 7 y 8, que los que predican otro evangelio sean anatema. Pero acá Pablo es muy duro. Nuestras traducciones lo traducen, lo suavizan. Pero Pablo está hablando de que se mutilen en el sentido de que se hagan eunucos. O sea, no solamente se circunciden, sino que se hagan eunucos. Muy duro. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo dice algo tan duro? Probablemente Pablo está siendo irónico y está pensando en Deuteronomio 23:1. Dice en Deuteronomio 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio 23:1. Los falsos maestros están diciendo que deben circuncidarse y es probable que Pablo esté pensando, ojalá
no solamente se circunciden, sino ojalá se mutilasen, porque así quedan excluidos de la iglesia de Dios. Por supuesto, no es literal, porque una persona mutilada no quedaría excluido de la iglesia del Señor necesariamente. Pero Pablo está usando el Antiguo Testamento que ellos usaban. Vos me hablás de la circuncisión, bueno, ojalá, si vos te circuncidás, es lo mismo que mutilarte, hoy en día, diría Pablo. Y estarías excluido de la iglesia. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es que espero que estas personas queden fuera de la iglesia. Dice un escritor, me encanta, estoy terminando ya. Dice un escritor, en consecuencia, en lugar de decir, nosotros al leer este texto, en lugar de decir, Pablo, qué vergüenza que tú desees tal cosa, dice este escritor, ¿no deberíamos más bien decir, qué vergüenza para nosotros, que ahora en nuestros días, cuando la pureza del Evangelio está siendo sacrificada en el altar del ecumenismo, y cuando tanta gente está siendo arrastrada por el así llamado Evangelio, que no reconoce diferencia entre los salvos y los perdidos? Dice el escritor, no son nuestras mejillas, o mejor dicho, nuestras mejillas han perdido la capacidad de enardecerse con justa indignación. No, qué vergüenza Pablo, no. Qué vergüenza a nosotros. Qué vergüenza a nosotros. Que nos tomemos la falsa doctrina con tanta liviandad. Qué vergüenza a nosotros. Pablo acá está enojado. Claro que está enojado. No está maldiciendo a la persona. Pablo dijo en Timoteo que debemos corregir a los falsos maestros con mansedumbre. Pero Pablo acá está enojado por lo que la falsa doctrina produce. Y nosotros necesitamos ser tajantes muchas veces. No podemos decir, bueno, vení, enseñá tu falsa doctrina, no pasa nada, Dios es amor. No podemos hacer eso. No es broma la falsa doctrina. Nosotros bromeamos, no es broma. Basta hablar con personas que han estado en iglesias falsas y ves a sus hijos vacunados en contra del Evangelio, porque les han mentido y han visto el desastre que es las iglesias. Te duele el corazón, se te parte el corazón. Cuando te enterás que, no sé, un familiar murió porque fue a una iglesia y le declararon sano cuando tenía cáncer y dejó la quimioterapia y se murió. Te parte el corazón hablar con personas que no son creyentes y piensan que lo son. Y están tan vacunadas contra el Evangelio que están seguras que son creyentes, pero no entienden el Evangelio. Y hablas, pero estuvieron tanto expuestos al falso Evangelio que no lo entienden. Claro, ¿cómo se nos va a partir el corazón? ¿Cómo vamos a estar acá tomando la falsa doctrina como si fuese un juego de niñas? Como si fuese una broma. No es inofensivo la falsa doctrina. Y nosotros no tendríamos que tomarlo de esa manera. Por eso Pablo acá cierra como cierra. Ojalá se mutilasen. Tenemos que ser radicales. Y ser radicales, ¿nos van a ganar enemigos? Obvio. Claro que nos va a ganar enemigos. Pablo tuvo enemigos, muchos. Jesús tuvo enemigos, un montón. Pero es lo que nos va a pasar. Y es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar. En algún momento tenemos que ser radical con la falsa doctrina. A veces tratamos de ser a menos, pero en algún punto no, hasta acá. No, eso no lo vamos a hacer. Esto acá no lo vamos a predicar. Esta canción no la vamos a cantar. Esto no lo vamos a hacer. A tal persona no la vamos a invitar. No. Así que vemos 5 maneras de luchar contra la falsa doctrina. Y espero, hermanos, que no nos tomemos todo esto como el cuento del lobo. Que no nos tomemos como si fuese algo que no existe, sino que nos tomemos en serio la lucha contra la falsa doctrina. Y déjame decirte solo para terminar, si estás acá y no sos un creyente, si estás creyendo que puedes salvarte por tus obras, si estás creyendo que puedes salvarte por venir a una iglesia, si crees que puedes salvarte por haberte bautizado, por lo que sea, déjame decirte que la Biblia dice que el único camino de salvación es por medio de Jesús, es por medio de su sacrificio, Dios hecho hombre, que es el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz en lugar del pecador, recibiendo la ira que los pecadores merecen para que todo aquel que se vuelve sus pecados a Cristo tenga vida eterna.
Por eso, si vos estás acá y has confiado toda tu vida en un falso evangelio, o si no has confiado en un falso evangelio, sino que has rechazado la gracia de Dios hasta ahora, yo te ruego que te vuelvas hoy mismo, ahora mismo, de tus pecados y reconozcas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, pedirte que tú nos ayudes, Señor, a poder mantenernos firmes en la verdad. No somos capaces en nosotros mismos, no somos capaces por nuestras fuerzas. Señor, hemos visto muchas iglesias desviarse, pero también vemos muchas que no se han desviado. Conocemos muchas iglesias que se han mantenido firmes por generaciones y anhelamos, Dios, que es lo que tú hagas con nosotros. Y incluso no solamente que nosotros nos mantengamos firmes, sino aún que podamos ver aquí, Señor, en todo el partido de la costa, prosperar tu evangelio, Señor. Verse fundar iglesias, ver más personas llegar a la verdad. Por favor, Dios, ayúdanos, guárdanos, Señor, de diluir tu palabra, de diluir el mensaje. Guárdanos, Señor, de negociarlo, por favor, y ayúdanos a estar preparados, velando y creciendo en tus caminos, por favor. Y también te pedimos por los que no te conocen, que están aquí, Señor, que tú en tu gracia los llames al arrepentimiento de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.